Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo, a la hora que estén compartiendo con su servidor Alejandro Fabríguez por aquí. Este video, pues deseo que se encuentren maravillosamente bien. Algunos amigos me habían preguntado, Alex, regresaste a tu canal, regresaste a tus videos, después de haber anunciado, ahora sí que de alguna manera, la despedida de su servidor de redes. Pero en verdad se los digo, no he tenido el alma, no he tenido el espíritu, no he tenido el ánimo de poderme desprender de esta necesidad, porque de verdad se vuelve necesidad. He querido dejar de verdad todo lo político, ¿eh? No, ustedes a lo mejor no lo van a creer. Me sorprende porque en verdad que me sorprende ver a tanta gente que no ve noticias, que no sigue las cuestiones políticas, que no les interesa absolutamente nada la vida política del país, ¿no? Creen que mantenerse al margen, creen que no estar o no ver ciertas cosas es que no pasen o no sucedan las mismas, ¿no? Yo de verdad que vivo sorprendido, como mucha gente cree que por no ver noticias y no enterarse de lo que está pasando políticamente hablando, creen que de esa forma se mantienen al margen, ¿no? Esto se llama ignorancia y en algunos casos estupidez humana, ¿no? ¿Por qué digo estupidez humana? Porque también vivo sorprendido de cómo tanta gente defiende a la narcosecta con estupideces, ¿no? Sale Harfush a decir, no, pues no hay nada, ¿no? No hay investigaciones, no hay pruebas, no hay nada contra Rocha Moya. Ya se subió también el Batman, pirata y basura de Harfush, ¿no? Qué triste. Una persona que por momentos se le ve lúcida, consciente, responsable, tristemente es por momentos, ¿no? Porque a final de cuentas están todos estos están aunados, soldados como cadenas a una ideología, a una forma de pensar y parece ser que ante una actitud, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a este Germán Martínez, si mal no recuerdo su apellido, al igual que Lili Telles, y al igual que muchos otros que decidieron alejarse de la narcosecta criminal de Morena, y qué bueno, ¿eh? No me imagino a Germán involucrado hoy día con tanta porquería y cochinada que vemos de esta narcosecta criminal de Morena, ¿no? Hicieron, no cabe duda que tuvieron a bien separarse, como muchos otros, como muchos otros. Yo he estado viendo inclusive a gente como esta, que se llama Liliana Aguilar o Lilia Aguilar, no me acuerdo, esta señora de parálisis maxilofacial que participa con Leo Zuckerman los jueves, que es del PT, ¿no? Yo la veo a veces muy crítica, muy de que ya no quiere que la mencionen siquiera y que la acerquen a esta narcosecta criminal de Morena, porque todos los que se queden, yo lo tengo claro, dentro de esta narcosecta van a ser embarrados tarde que temprano. Y esta señora se separa, siempre hace hincapié, yo soy del PT,
No, no, yo no soy de Morena. Si bien estamos trabajando junto con el gobierno, yo soy del PT y yo vengo de la educación y de la formación de los cuadros del PT, ¿no? Ella no quiere que bajo ninguna circunstancia se le involucre con la narcosecta de Morena, ¿no? Y así muchos petistas y así muchos también verdes hoy día, ¿no? Esta gente que anuncia que va por el gobierno, me parece que es que de San Luis o Aguascalientes, no recuerdo cuál de los dos, creo que es San Luis, ¿no? En donde está el tipo este que, el Pollo Gallardo, y ahora quiere proponer a su esposa, ya también se deslinda, ¿no? Y en muchos otros lugares empezamos a ver esto porque no es poco. No es poco esto que sucede, pero a pesar de ello, yo de verdad vivo sorprendido cómo la desfachatez, la descaradez, el tener muy poca madre, y perdónenme la expresión, hace caminar a esta gente de Morena por donde no debiera. En ese momento deberían de estar con, como dicen, con zapatillas de ballet y bailando de puntitas, ¿no? No. Parece que se ponen sus botas de trabajo con casquillo y todo. Veía yo una nota el día de hoy, hace un rato, que nos habla, por ejemplo, de lo que está pasando o de lo que pudiera estar pasando en algunos lugares, ¿no? México, por ejemplo, bueno, estas se las doy un poquito después. Bueno, primero es esta, ¿no? No se detectó alguna conducta ilícita a Rocha Moya. ¿Quién dice esto? El Batman pirata, el Batman de calcetín también, al igual que la títere mayor de Palacio de Calcetín, que resulta que no hay conducta ilícita, ¿no? Culiacán, Sinaloa está ardiendo. Hay quien dice, ¿no? El lugar, el país número uno en violencia, no el país, la ciudad, perdón, la ciudad más violenta en el mundo, y la tenemos en México, pero no hay rastros, no hay datos, no hay nada que nos indique que hay un problema. Veía yo una nota también de la familia, ¿qué tal? Con la novedad, dice una persona en X, a mí no me gusta mencionar nombres, ustedes lo saben, con la novedad de que la señora zacatecana, pero gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, compró 4 helicópteros nuevos y un avión para su uso, no conforme con el despliegue de seguridad de más de 9 vehículos y muchísimas cosas más, ¿no? Ahora resulta que compra 4 helicópteros y un avión. Habría que ver qué tipo de avión, porque a mucha gente a veces se confunden pequeñas avionetas y si bien podríamos llamarle una aeronave, no un avión, porque un avión generalmente va implícito que es una estructura un poco más grande, ¿no? Avión, avioneta. Pero si hablamos de aeronaves, aquí sí van todas, ¿no? Pero es curioso, porque sale esta nota, pero además la silla rota nos señala que una empresa señalada de presunto huachicol transfirió millones al yerno de esta señora Nale, ¿no? Y de repente como que todas estas notas que parecieran estar separadas, resulta que como que en algún punto se unen, ¿no? Y se unen porque el crimen, la criminalidad, la corrupción, la tranza, eventualmente surge. A mí me sorprendía, precisamente como les digo,
porque veía yo, es como se perciben a veces las cosas, ¿no? Veía yo el programa de Tragaluz con este programa de Enrique de la Madrid, en el que tuvo la Bastida, este priista, ex candidato presidencial, en algún momento, la Bastida Ochoa. El programa estuvo muy interesante, se me hizo un muy buen programa, pero me brincó casi hacia el final cuando hablaban de drogas y cómo la costumbre de estas se instala en el país, y dicen que es una cuestión difícil de cambiar, sin duda, pero en la cual estamos acostumbrados, y no recientemente, sino esto ya tiene décadas sucediendo, ¿no? Pero yo me hacía una pregunta, y no sé, tal vez ustedes coincidan conmigo, los pocos, muchos que me ven, que me siguen y que ven este material, pero tal vez coincidan conmigo de que por qué nos tenemos que acostumbrar a la mala vida, a los malos gobiernos, a las drogas, al alcohol. Porque decían, estamos hablando que las drogas, por ejemplo, tienen miles de años. Muchas drogas se conocieron efectivamente como tal, con uso, digamos, recreativo, como hoy día se conocen algunas drogas. Sí, algunas drogas tienen cientos, si no miles de años de su uso y de su consumo, ¿no? Pero yo me preguntaba, ¿qué lógica es esta? Porque es algo que hacemos desde hace cientos, si no miles de años. ¿Eso quiere decir que tenemos que seguir haciéndolo? O sea, no podemos controlarlo, no podemos deshacernos de ella, no podemos tener la no necesidad del consumo de las mismas. O sea, el alcohol, como el tabaquismo, como la drogadicción, es un mal necesario, es algo que la ciudadanía, es algo que la gente necesitamos y de lo cual no nos podemos deshacer. O sea, todo esto es que como el alimento, como el agua, que no nos podemos deshacer de ello. ¿Por qué? ¿Porque nos vamos a morir? Discúlpenme que yo no coincida con ello. A todos nos gusta tomarnos una copita de vino, de alcohol, alguna bebida alcohólica de vez en cuando. Sí, yo creo que sí. Pero la pregunta no es para los que nos gusta tomar así ocasionalmente. Yo creo que si no lo tuviéramos, pues a lo mejor algo inventaríamos. Algún producto, alguna bebida o algo que nos agrade, que nos haga sentir bien, sin necesidad de embrutecernos, ¿no? Y es increíble porque la cantidad de accidentes que suceden año con año, no en México, en el mundo, va creciendo, creo que cada año. La única forma como irá bajando este dato va a ser porque cada vez somos menos gente en el mundo, ¿no? Porque la gente no se está reproduciendo. Y esto será lo único que haga bajar este dato. Pero el dato por accidentes que tienen que ver con drogas y alcohol es brutalmente alto. Pero según esta lógica de la Bastida, que no así, porque yo no escuché a Enrique de la Madrid secundar esta idea. O sea, porque esto ha sido así por años, es algo que tenemos que mantener. O sea, los humanos necesitamos de drogas y alcohol, igual que por ejemplo el tabaco.
O sea, tenemos que fumar, tenemos que drogarnos y tenemos que tomar porque es parte de nuestra ideología, de nuestra idiosincrasia, de nuestra genética o cómo. No lo entiendo. Yo no lo percibo así, ¿eh? Yo sin ningún problema siendo presidente de este país, yo acababa con todo esto, ¿no? Porque aquí no se trata de que porque algo que es malo y que lo hemos normalizado tenga que continuar, ¿no? Porque el alcohol es malísimo. Mucha gente dirá, no, pero con medida, pues igual y no te hace tanto daño. Ok, igual y no te hace tanto daño. Pero de que te hace daño, te hace daño. Las drogas hacen un mal bestial al cuerpo. Y más en organismos cada vez más pequeños. Porque hoy día encontramos también a jóvenes que se drogan a partir de los 8, 9, 10 años, ¿no? Recuerdo el caso de un niño que mataron hace poco. Inclusive, recuerdan este caso de Manso, en donde el joven que lo asesinó salieron sus familiares a decir que su hijo tenía problemas con drogas desde muy temprana edad. Yo recuerdo este otro caso de un niño asesino, un niño sicario que también perdió la vida a los 14 años, pero ya desde los 10 creo que el escuincle andaba matando gente, ¿no? Pero que tenía problemas de drogas también. Entonces, ¿a qué edad empezó su problema de drogas? ¿A los 5? ¿A los 6? Lo tuvo siempre porque a lo mejor era o fue hijo de una madre drogadicta. Recuerden también que los hijos en este punto de madres drogadictas llegan a tener problemas de adicción natural desde su nacimiento, porque son mujeres que nunca dejaron de consumir drogas en el embarazo. Y entonces resulta que los bebés empiezan a presentar problemas precisamente por la necesidad de estas drogas, porque ellos desde que estuvieron en el vientre crearon una dependencia a estas drogas. Estos bebés nacen y cuando no tienen estas drogas o no se le administran, los niños empiezan a padecer un cuadro clínico muy importante de abstinencia que los puede llevar a la muerte inclusive, ¿no? ¿Por qué? Por la dependencia de su madre a las drogas, ¿no? Y entonces por eso yo lo decía, entonces quiere decir que este es un mal necesario o es un mal con el que vamos a tener que vivir siempre, porque estamos acostumbrados a ello, al tabaco, al alcohol, a las drogas. Es un círculo del cual no podemos salir. ¿Según quién? Porque eso es igual que lo político, insisto. El que la gente no hable, el que la gente no lo escuche, el que la gente no se entere de todo lo que está pasando políticamente y en seguridad, esto nos aleja de estos vicios, de estas situaciones, de estos criminales, hoy día narcosectarios criminales de Morena y de todos los partidos, porque en esto no va nada más un partido, ¿no? Esto yo sí, a mí mucha gente me dice, sí, tú derechista de porquería, y yo no soy de derecha, como le he dicho 1000 veces, ni de izquierda, ni de centro, ni de nada. Yo soy un ciudadano consciente, que me gusta la verdad, que me gusta la honestidad y me gusta exhibir la misma, tal cual como está sucediendo, ¿no? Para mí toda la partidocracia actual, toda absolutamente es una porquería. Llámenle PRI, PAN, PRD, PT, Verde, narcosecta, la peor sin duda en toda la historia de este país. El partido que ustedes me digan para mí es porquería. Y es porquería porque todos, los líderes, los jefes, los padres de toda esta porquería hoy día de llamada Morena, vienen del PRI. El anciano maldito viene del PRI.
el Bartlett del PRI, Marcelo Ebrard del PRI, todo el mundo viene del PRI. El origen de toda esta porquería que tenemos política, y por eso tal vez no cambie, es porque es la misma. Como dice el dicho, la mona, aunque de seda se vista, mona se queda. Sí, la mona, aunque la pintes del color de un partido nuevo, sigue siendo lo mismo. Quieren surgir nuevos partidos, al menos 2 de los nuevos que pretenden aspirar a obtener su registro, son partidos que vienen de la Iglesia de la Luz. Gente que son violadores, que son abusadores de mujeres, acosadores de menores, violadores de menores, etcétera, etcétera. Y ahora quieren un partido. El otro partido de algo de México, de Amado Avendaño y algunos otros. ¿Cuánta gente no hay también de la vieja política que hoy día no encuentra una posición en la actualidad con ningún partido político y ahora buscan con este partido político tener otra nueva oportunidad? Guadalupe Acosta Naranjo lo dijo: yo pretendo ser el presidente del partido, pero yo no voy a aspirar a nada. ¿Y quién sí? Vamos a ver de que logren su registro estos partidos, quiénes son sus miembros, ¿no? Insisto, de al menos 2 de estos partidos son de la Iglesia de la Luz, gente que sigue. El otro día les decía yo de este tipo que Israel, no sé qué se llama, morenista, ¿no? Celebrando no sé cuántos años de la Iglesia de la Luz. De verdad, damas, caballeros, ¿qué hay que tener en la cabeza? Ya ni estiércol. Porque el estiércol es algo. Hay gente que dice: tienes caca, perdónenme de verdad la expresión, tienes mierda en la cabeza. No. Yo creo que no tienen nada. Porque estiércol, porque basura, porque un cacahuate es algo. Y celebrar que mientras el líder de esta secta maldita, también la Iglesia de la Luz, está en Estados Unidos purgando una condena que sin duda va a ser, no va a salir pues de ahí, y ya está metida la mamá, y ya me está metido creo que el hermano o familiares también ya detenidos, ¿no? ¿Por qué? Por el abuso, por las violaciones. Y esto sigue pasando en México. Esta iglesia que está particularmente en Jalisco, ¿no? Gente que nos sigue dando sus opiniones, sus vivencias de qué fue estar dentro de esta narcosecta también, secta maldita, religiosa, ¿no? Que es increíble que en México haya encontrado cabida, ¿no? Es que así son finalmente las sectas. Yo puedo entender a veces en Estados Unidos cómo estas sectas caen también, porque la gente a veces está inmersa en todo menos en lo que debe, ¿no? Gente que ha dejado, por ejemplo, la religión a un lado. México tenemos ese problema. Yo tengo varios amigos, amigas que se dicen hoy día ya ateos, ¿no? No, es que la Iglesia Católica con sus violaciones. A ver, ese es el problema, damas, caballeros. Si no empezamos a entender el contexto de las cosas, vamos a seguir cayendo una y otra vez. Y como dice la Bastida, es que esto es de ideología ya, de aprendido, las drogas, el alcohol. No. Es que de veras, esta es la parte que yo no puedo entender. Cuando yo escuchaba una vez una amiga que se refería a que en la iglesia existen padres, sacerdotes, violadores, yo se lo decía. Es que ya estás toda confundida, ¿no? No estamos hablando de sacerdotes, estamos hablando de seres humanos. El sacerdote, podríamos decir, es la persona que oficia una misa en un espacio que puede ser un templo de la religión que ustedes me digan, ¿eh?
Se vuelve sacerdote cuando nos habla de la palabra, de sus creencias y de sus ideologías en un templo. Fuera de eso, es una persona. Una persona con trastornos, con deficiencias, con problemas, con... No es un sacerdote el que violó a menores. Llamémosle, esa es su profesión. Algún día yo hablaba de esto en un video que mucha gente me agradeció precisamente por la visión de su servidor. Porque yo se los decía, es como si yo fuera un violador y yo tengo por profesión arquitectura. La arquitectura. Y entonces digan, es que fue el arquitecto el que violó a fulano o a sutano. No. Es la persona. Si un médico abusa de mujeres, no fue el médico el que abusó. Porque entonces vamos a caer en esta lógica de que los violadores o los médicos o los arquitectos, ¿verdad? Como se los menciono, son violadores. Y este es el primer punto donde las personas equivocan todo, ¿no? Se tuerce todo por una manera simplista de ver las cosas. No fue un arquitecto o un ingeniero o un abogado o un médico o un filósofo o el que la educación, la profesión que ustedes me digan. No, es el ser, es la persona. El que está mal, el que está trastornado, el que comete todas estas fechorías, es la persona que puede tener un nombre y apellido. No el profesionista, no el especialista. Podría ser hasta inclusive un estilista, ¿no? Yo conocí una vez una persona, un hombre, que se decía gay. Era muy amanerado. Mucha gente creía que era gay. Y en varias ocasiones intentó propasarse con amigas, con el pretexto de que era gay. No, esa era su fórmula. Esa era la forma que él tenía de acercarse a las mujeres, diciendo que era gay o que era muy amanerado. Era un enfermo mental, era un trastornado, era un violador y un abusador de mujeres. Pero había encontrado que si él se hacía pasar por gay o por amanerado, podía tener mayor cercanía con las mujeres, ¿no? Este es un criminal. Este es un enfermo. Y gente como esa debería de estar en la cárcel. O mejor aún, como yo lo he dicho siempre, esa gente que abusa y viola niños, mujeres o a otras personas debería estar muerto. Pena de muerte, sin duda, ¿no? Y no saben qué gusto me dio estar platicando con una amiga abogada y que coincidiera conmigo. Ella piensa exactamente, y es abogada. Pero había un abogado también que no recuerdo, alguna vez estuvo en este programa de Tragaluz. Un muy buen programa. No sé si todavía pase, la verdad es que no lo he visto últimamente. No sé si todavía se transmite este programa de Tragaluz con Fernando. Ay, ahorita se me fue su apellido, pero como sea, tuvo una vez un abogado además ya de edad, maestro con posgrados, doctorados y maestrías en derecho, ¿no? Y él coincidía. Los criminales no pueden tener los mismos derechos que nosotros, que todos nosotros que tratamos de tener una vida correcta, decente, honesta, productiva. No, sin duda, yo coincido con él.
un criminal de este tipo de asesinos, violadores, narcos o del crimen organizado, no pueden tener los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Los violadores para mí merecen la pena de muerte, ¿no? Me decía una persona, esta persona que les digo que en Facebook, conocido de la prepa, que siempre traemos discusión, decía, no, la pena de muerte se abolió hace muchos años en México y qué bueno. No, sin duda eso no fue bueno, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Hoy tenemos con estas cosas que suceden y que las vemos mucho en Estados Unidos. Ya un violador se declara incompetente mentalmente hablando y ya, no le hicieron nada y termina unos años en la cárcel y después libre, ¿no? Crean algo que le llaman, ¿cómo se llama? El registro de violadores y demás, que no pueden vivir cerca de escuelas ni cerca de donde hay niños, ¿no? Pero llega el punto en el que el sistema no los puede controlar, porque son tantos que acaban viviendo cerca de escuelas, cerca de donde hay niños, etcétera, de parques, y siguen haciendo sus fechorías, ¿no? Pero otra vez, no es el arquitecto, no es el sacerdote, no es el abogado o no es el médico, es la persona. Y al igual que las drogas me sorprende, ¿por qué nos hemos adecuado, por qué nos hemos acostumbrado a ello? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a tolerarles? Y lo que dice esta nota de esta señora Nale, que compró 4 helicópteros y un avión o una aeronave, y que lo utilizan como el otro idiota, este retrasado mental también, no lo soporto, ese infeliz maldito perro, el de Puebla, ¿no? Sí uso los aviones del gobierno, para eso son, ¿no? Sí, nomás que el infeliz se anda paseando en esos aviones y de las últimas cosas que supimos que ya no lo ha hecho eran sus viajes a Estados Unidos en aviones privados, en jets privados, ¿no? Que estos no cuestan 2 pesos. Se hablaba por ahí que al menos un jet de estos puede costar $500,000 en un vuelo como lo quiso este idiota retrasado mental, ¿no? Para eso quieren llegar a la política, para tener una vida que fueron incapaces de crear ellos mismos por su propia inercia, su propia forma, ¿no? Mucho hablan, por ejemplo, del tío Richie Salinas Pliego. Y mucha gente decía, es que este fue un junior también, el que hizo la fortuna fue su papá. Y vamos a suponer que así hubiera sido. Son privados, ¿no? Hicieron su fortuna con negocios. Hasta donde yo sé, Salinas Pliego ni su familia tiene conexión con el gobierno, ¿no? No hicieron sus inmensas fortunas con el gobierno. Un poco podría yo defender, pero no mucho, porque no, yo este personaje debería ser Carlos Slim, ¿no? Carlos Slim acabó siendo un prestanombres de Salinas de Gortari, ¿no? Es donde su fortuna crece, pero brutalmente. Por sus propios métodos, no, por la cercanía de la clase política. Pero él nunca fue político. Carlos Slim nunca estuvo en ninguna posición política, pero todo lo que él logró fue gracias a sus contactos políticos. Quien le entregó realmente Teléfonos de México fue Salinas de Gortari, ¿no? Y ahí es donde viene el crecimiento brutal. Él nunca fue político, no necesitó, simplemente tuvo los contactos necesarios dentro de la política para lograr el crecimiento de ser hoy día uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Responsable también de la caída de la línea 12 del metro. Él sigue siendo inmensamente, y hoy día más rico que nunca, metido ahora hasta en Pemex, ¿no? Pero es gente que a mí me asombra, si es que la tienen,
lo bien que guardan y esconden su conciencia, ¿no? Porque estas personas que murieron en la línea 12 son su culpa. Según el estudio que se realizó por una empresa europea, la causa del derrumbe de esta estructura de la línea que cobró la vida de muchas personas fue por su culpa. Una mala ejecución, una mala planeación, un mal método constructivo que tuvo este señor con su empresa Carso, ¿no? Yo no entiendo, yo veía el otro día un video de un chofer, esto en Oriente, Medio Oriente, no recuerdo exactamente dónde era, pero un chofer que dejó de trabajar porque atropelló a un niño. Y él no podía de verdad con su conciencia, no podía volverse a subir a un camión por lo que había pasado. Pero el video es muy claro. Sale un niño corriendo de una casa, pero así, tal cual. Sale corriendo por el zaguán. La mamá, quién sabe dónde estaba. La mamá aparece segundos después. O los familiares. Pero el niño sale corriendo como son los niños. Viene este señor en su camión de carga y lo agarra, pero centradito, ¿no? Nada más con la velocidad con la que venía este camión, el niño perdió la vida inmediatamente, ¿no? Desde que el chofer se baja con una desesperación. Yo ver el video de verdad me produce, nada más recordarlo, me produce un malestar que ustedes no tienen ni idea, ¿no? Hay que hacer, como yo lo he dicho, hay que no ser humanos para no sentir nada al ver este tipo de videos, ¿no? El señor deja su actividad, le dice el dueño del negocio, no, regresa a tu trabajo ya, o sea, esto fue un accidente, tú no estás implicado, no puedo, no. Hasta que llega la familia de este pequeñín y le dicen, no, ni siquiera como perdonarlo, ¿no? Porque no tenía por qué perdonarlo, si no fue culpa de él, fue culpa de la inconsciencia de su familia, de no tener la puerta cerrada, sabiendo que tienes un niño pequeño, ¿no? Por eso desaparecen cantidad de niños, por ejemplo, en México, ¿no? Porque la gente es tan inconsciente, los padres son tan inconscientes de verdad que dejan a los niños salir y andar en la calle, niños pequeñitos, ¿no? Y luego están llorando como magdalenas de que desaparecen, los atropellan o los matan, ¿no? Por su propia culpa, ¿no? Un niño hay que cuidarlo. Un niño, yo siempre lo he dicho, requiere un segundo para matarse. Hablan con este chofer y le dicen, no, tú no tuviste la culpa. Tú eres inocente, te pasó algo que no te debió haber sucedido, ¿no? Pero en este sentido no le dicen, te perdonamos, no, porque no tenía nada que perdonarle, insisto, la culpa no era de él. Él venía circulando por la calle normal, ni siquiera exceso de velocidad, ni mucho menos. Pero te sale un niño así de buenas a primeras y no pisas el freno lo suficientemente rápido. Nadie reacciona lo suficientemente rápido, ¿no? Nadie. Ni los coches esos hoy día Tesla y demás, que supuestamente traen radares y demás, ni un vehículo de esos se hubiera detenido. Y le dicen, no, tú no tuviste la culpa. La culpa fue nuestra. Y solamente así, cuando de alguna manera le quitan un poco la culpa que él sentía por haber atropellado a este pequeñín, es como él logra regresar a su trabajo. Pero es donde yo me pregunto,
Y es que eso es lo que tenemos que vivir en México. Que perdamos a un familiar, a un hijo, que esto ha pasado además desde hace años y en la sociedad, ¿no? La gente que perdemos un familiar por alcoholismo, por cirrosis después de tomar alcohol, o por drogas, o que por un problema en estas áreas, que al rato terminan los niños colgados, ahorcados o asesinados. Porque de la misma, ¿qué hacen los niños? ¿Qué hacen los jóvenes? Y digo niños porque son niños, 14, 13, a la 1, 2 de la mañana en la calle, ¿no? Decía mi abuela, en paz descanse, esto es querer llamar a los problemas, ¿no? ¿Y dónde están los padres? Esto no tiene nada que ver con dejarlos crecer, desarrollarse y demás. No, 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 no. Para cómo está México, el mundo está muy mal, pero para cómo está México hoy día, con simplemente cuestiones de criminalidad y demás, es suficiente como para que tendríamos que estar haciendo cosas. Si a veces los hijos, cuando andan en su coche también, con cierta seguridad, con cierta tranquilidad de que andan en su coche en la noche, hay un riesgo. Ahora imagínense los que andan en la calle. Yo vivo en una colonia popular con cierto grado de violencia, como cualquier lugar hoy día en el país, ¿no? Y me ha tocado escuchar a jóvenes que vienen jijiji, jajaja, y salgo, me asomo por el balcón de mi casa, por la ventana, y son niños de 14, 15 años, ¿no? Y no soy ningún sacerdote, ni soy una monja, ni me las doy de muy inocente tampoco, ¿no? Pero ¿qué hacen niños de estas edades en la calle? Me ha tocado ver cantidad de cosas, ¿no? Les comentaba yo hace mucho, no hace mucho, jóvenes en motocicletas que acababan de robarse una motocicleta. Y venían otras 4 motocicletas. Se les paró la moto porque traía un sistema de seguridad la moto. Al no tener un sistema de presencia que traía esta moto, al no tener el control de presencia, la moto se apagó. No pudieron echarla a andar. Venían al menos 4 motos, como se los mencionaba yo en aquella ocasión, y se los menciono hoy mismo. En cada moto venía un hombre y una chica atrás de ellos. No pudieron echar a andar la moto, la abandonaron a escasas pasos de mi casa, ¿no? Le hablé a una patrulla que nunca llegó. Mejor llegó el dueño primero. No sé si traía algún tipo de localizador o algo, pero mejor llegó el dueño. Pero insisto, lo que me hizo ruido fue que en estas otras motos venía un muchacho, jóvenes todos ellos, menos creo yo de 20 años, manejando las motonetas o motocicletas, un hombre y atrás una muchacha. Y por eso molésteles al que les moleste, era lo que yo les decía. Por eso esta expresión de Agustín Laje y algunos otros personajes centroamericanos que nos han explicado de una forma muy clara que el feminicidio no existe como tal, en el sentido de que la mujer no se le mata por el simple hecho de ser mujer. Tiene toda la lógica, ¿no? Porque cuando vemos cosas como esas, vemos por qué mujeres caen. También cuando vienen atentados o agresiones o violencia en narcogrupos criminales, ¿no? Porque también hay mujeres. Y no las mataron por ser mujeres. Las mataron por sus actividades criminales. Si el dueño de esta moto hubiera traído un arma y les dispara, hubiera matado a una mujer, un feminicidio. No, la mató porque es una criminal. O por lo menos porque estaba con criminales, ladrones de motos, ¿no? Y es este punto de que, exactamente al igual como lo decía la Bastida, ¿por qué nos acostumbramos
a la cuestión de que las drogas es algo normal, ¿no? Ve, hay una nota también que dice, la neta, prefiero entre la CIA a Chihuahua, porque la neta prefiero que entre la CIA a Chihuahua, este en un mensaje de X, a que entre Andrea Chávez, Adán Augusto y la barredora a saquear el Estado. Y esto me hacía ruido, porque también vi una nota en la que hablaban que la milicia está haciendo, obligando, otro caso muy interesante que ya he hablado de él, el de esa obligación a marchar a los jóvenes de 18 años, ¿no? Cosa que ya no sucedía. Ya prácticamente ningún joven se le obligaba a marchar, a presentar su servicio militar, ¿no? Mucha gente que a mí me ha preguntado y me preguntaba en este sentido, Alex, si tú fueras presidente. Para empezar, yo acababa con la milicia, lo he dicho siempre. Hoy día la milicia en México no sirve más que para los casos estos de cuestiones naturales, ¿no? Afectaciones y cosas que pasan con la naturaleza. El dichoso plan que es DN3. Para mí es para lo único que sirven. Es una milicia mal preparada, es una milicia mal armada, es una milicia que si tuviéramos un pleito, como yo siempre lo he dicho, con Estados Unidos, nos hacen pomada en 3 segundos, ¿no? Y mucha gente por eso me decía, cuando a mí me preguntaron tu percepción, Alex, sobre si tú fueras presidente, ¿cuál es tu percepción de la milicia? Para mí la milicia no tiene razón de ser hoy día. ¿Quién nos querría invadir? ¿Colombia? ¿Guatemala? ¿Venezuela? ¿Cuba? ¿Estados Unidos? El país más fuerte militarmente hablando. O sea, de verdad le vamos a... Decía esta nota que a estos jóvenes se les está hoy día reclutando, solicitando, haciéndolos que participen, porque lo que busca mover este gobierno sectario maldito, de verdad, endemoniado, de Morena, es ahora querer obligar a los jóvenes, porque los jóvenes tienen a veces un problema y tengo que reconocerlo, y es el fanatismo. Yo conocí, viviendo en Estados Unidos, yo conocí a un par de jóvenes que tenían muchas ganas de ir a pelear en la guerra. En aquel tiempo, cuando yo estuve en Estados Unidos, creo que había un pleito con Afganistán, allá por Medio Oriente. Y uno de ellos particularmente tenía unas ganas enormes, y él lo decía, de ir a matar gente. A veces la naturaleza, el origen es algo que no podemos cambiar. Era un negro. Y no lo digo de forma despectiva alguna. Tenía yo muy buenos amigos negros, no de color, porque a ellos no les gusta que les digas así. No les gusta que les digas morenos, no les gusta que les digas oscuros, no les gusta que les digas de otra forma. A ellos les gusta que les digas negros, porque esos son. Y este compañero de trabajo, que no amigo, compañero de trabajo, tenía unas ganas, pero le emocionaba meterse a la milicia y que lo llamaran para ir a pelear en la guerra. Lo último que supe es que creo que perdió la vida. ¿Habrá matado a un X número de personas o a una? No lo sé. Pero él tenía muchas ganas de ir a matar gente. Y yo no creo que por su condición de negro, sino más bien yo creo que a veces esto obedece a cómo vives y de dónde vienes.
Porque también conocí negros que fueron a la escuela, que fueron a la universidad y que eran gente de bien. Y gente que vivía bien. Y gente que vestía muy bien. Y gente que traía buenos coches. Porque no todo el negro es criminal. Pero depende también de dónde vienes, de dónde eres. Lo mismo pasa en México. Tengo un muy buen amigo que él nació y creció en Tepito. Hoy día es un actuario maravilloso que le va muy bien. Ya vive en una zona residencial, tiene su familia. Y no porque nació en Tepito es un criminal, ¿no? Pero hay gente que ya trae, a veces yo creo que, no sé, el gen de la violencia, de lo. Ese joven, este joven compañero, y así él expresaba. Otro amigo que era de origen latino, nacido en Estados Unidos, él también lo llamaron por su edad, pues formaba parte de esta gente, como hoy día pasa en México, que a los 18 años tienes que presentar tu servicio. Él estaba precisamente para cuestión de que en el momento en el que lo llamaron, él se volvió, él manejaba tanques. Él 2 veces lo llamaron y tuvo que ir. Él era conductor de tanques. Él conducía. Él no le disparaba a nadie, ni mucho menos. Él simplemente conducía los tanques. Pero él, después de estas incursiones que fueron en Medio Oriente, él en cada ocasión regresó con ánimo de no volver a regresar jamás, ¿no? No sé qué habrá visto. Pero la segunda ocasión, y fue la última vez que yo lo vi porque yo ya me regresé a México, él ya no quería regresar a la guerra. Sí, él había sido enseñado a conducir tanques porque fue la profesión que le tocó al ser llamado por la milicia, ¿no? Te enseñan un oficio, él fue esta. Pero él no amaba, ni disfrutaba, ni quería haber hecho esto, ¿no? Mi maestro de inglés hace muchos años, igual, era un militar norteamericano. Se casó con una mexicana y se vino a México. A él lo quisieron llamar en más de una ocasión, que porque tenía que ir a pelear, y él dijo no. Yo ya estoy casado, yo ya me naturalicé mexicano y yo no tengo por qué cumplir, ¿no? Cuando tú tienes la doble nacionalidad, tú tienes que cumplir con ambos países. Y él decía, si yo pongo un pie en Estados Unidos, a mí me detienen. Pero yo no quiero ir a la guerra. Él ya estaba casado con una mujer mexicana y tenía 2 nenas, 2 pequeñitos. Yo creo que ya muchachos de bien hoy día, jóvenes al menos, eso debe de tener unos 15, 16 años atrás. Por lo menos sus hijos deben de tener, yo creo que ya cerca de 20 años, ¿no? Pero él decía, yo no voy a regresar a Estados Unidos, porque yo no quiero ir a la guerra. ¿Por qué les digo esto? Porque parece ser que esto es lo que quiere esta loca enferma trastornada de Palacio, ¿no? Que sean los jóvenes que en caso de una incursión norteamericana, a los primeros que manden a defender supuestamente la soberanía y el territorio, es a estos jóvenes. Y como estos jóvenes a veces traen este ímpetu y estas ganas de disparar un arma y de hacer cosas, pues muy probablemente puedan encontrar también la muerte en esas ganas de querer hacer esas cosas, ¿no? Cuando México no tiene de verdad nada, absolutamente nada que hacer en pleitos de ese tipo, ¿no? Muy por el contrario, cada vez escucho más comentarios y leo más comentarios en las diferentes redes, como este que les acabo de leer, ¿no? Preferimos a la CIA en Michoacán que Patán Augusto, Andrea Chávez y la barredora llegue a saquear a nuestro país, ¿no? Y es increíble, ¿saben por qué me parece? Porque mientras los ciudadanos hemos estado demostrando una gran capacidad, veía yo otra nota por aquí, ¿no? México le está ganando a Sheinbaum. ¿Por qué? Porque da la casualidad que Telcel y AT&T, al igual que otras telefónicas, han perdido millones
de pesos precisamente por usuarios de prepago en México que no quieren facilitar sus números, precisamente esta cosa del dichoso registro que tanto quieren hacer, ¿no? Cerca de 18 millones de líneas son las que han sido registradas de más de 100 millones, ¿no? Esto lo estamos logrando. No me incluyo y les voy a decir por qué. Porque yo soy de las personas que creo que esto era completamente innecesario, porque el gobierno tiene todos nuestros datos. Esta cosa del registro, yo lo hice el primer día, y no lo hice por mucho gusto, créanme. Lo hice porque estoy convencido que el gobierno tiene todos nuestros datos ya. Nosotros mismos los hemos entregado. Los tienen por medio de plataformas como Mercado Libre, Temu, Shein y todas estas que hoy día tienen nuestro RFC, algunos datos biométricos, etc. Y que hoy día están regulados por el gobierno. Ese día que andaba yo, el primer día que se echó a andar esto del registro, yo andaba en el centro de la Ciudad de México y pasé por una oficina de Telcel. No había gente. Dije, a ver, vamos a hacer de una vez esta payasada, ¿no? Total, finalmente mis datos y todo lo demás ya los tienen. Porque esto nos lo demostró este youtuber que hace unos meses atrás, recordarán, le hablaron por teléfono a su casa para decirle que lo que él decía no era correcto. Dice él, es que yo nunca había dado mi teléfono privado a nadie. Excepto amigos, nadie tenía. ¿Y cómo crees que te llamaron? Pues porque el gobierno nos tiene a todos perfectamente detectados, ¿no? Esta cosa del registro telefónico es una payasada, es una mamelucada, como le digo yo. Es quererle tapar al ojo al macho, es querernos decir, es que tú nos vas a dar tus datos o te vamos a cancelar tu línea telefónica, cuando ya los tiene. Pero quiere simular que nosotros los otorgamos por nuestra cuenta, por nuestra propia ánimo, ¿no? Ya los tiene, no nos hagamos tontos. A mí por eso me da risa de repente cuando hay gente que comenta, no, es que yo no voy a permitir que tengan mis datos. Ya los tienen. Nos tienen agarrados con el SAT, nos tienen agarrados con nuestros datos, nos tienen agarrados con todos lados. Tengas INE o no. Porque era la paranoia de mi padre, en paz descanse. No, yo no les voy a entregar mis datos para sacar la tarjeta del INE. Y yo se lo decía, de verdad, pa, ¿crees que necesitan que tú tengas tu credencial del INE? Esto que están haciendo también, de lo acabo de leer, del CURP biométrico, es taparle el ojo al macho. Ya tienen todos esos datos y más. Casi saben de qué color traemos los calzones todos los días, ¿no? Pero quieren simular que nosotros otorgamos nuestros datos para que ellos justifiquen el por qué los tienen. Que ya los tienen, sí, pero con esto van a justificar que nosotros los entregamos. La CURP biométrica es exactamente lo mismo. Todos esos datos el gobierno ya los tiene. Pero decía yo, es un triunfo en el sentido como lo presentaban, porque exactamente hay 18 millones de registros de más de 100. ¿Qué van a hacer? ¿De verdad le van a cancelar? ¿Ustedes creen? Lo primero que va a pasar es que van a decir que van a hacer una prórroga hasta fin de año. Y de mí se acuerdan. Porque esto es como la tenencia, esto es como el pago de impuestos. Un día decía un economista, creo que entre ellos Macario Schettino, y un día decía, hagamos una cosa, gente, en el México, no paguemos impuestos, ninguno de nosotros. Y sí es probable que agarren a uno que otro, pero a todos no nos van a poder meter a la cárcel. Si quisiéramos tirar a un político, como es el títere de calcetín que hoy día tenemos en Palacio, ¿no? No paguemos impuestos. Que nadie pague impuestos.
Y no nos van a poder meter a todos a la cárcel. Somos millones de personas, ¿no? ¿En qué cárcel nos van a meter a todos? El problema es que mucha gente, por el temor, pues obviamente no lo va a hacer. Y llámenme cobarde, gallina o como ustedes quieran, yo no fue por eso que lo hice. Yo no fue por eso que hice el registro de teléfono. Yo lo hice porque se me hizo cómodo y práctico y ya tienen perfectamente mis datos, ¿no? Y después de hacer trabajo de comunicación en este canal, creo que más, ¿no? Un amigo que trabaja en el gobierno me decía, ya te conocen, Alex. No serás un canal muy grande, pero si eres un canal que hablas en contra del gobierno, te tienen detectado y saben quién eres. No viven preocupados porque eres un canal chiquito. En cuanto empezaras a crecer, te va a pasar lo que a Chumel o que a Loret. Te van a caer las investigaciones del SAT, te va a caer la UIF y te va a caer toda la maquinaria del gobierno. Pero eres un pequeñito. En mi canal original tenía yo menos de 1000 seguidores, ¿no? No les preocupas porque tienes 1000 seguidores. El día que tengas 500,000, vas a empezar a ver la causa para ello, ¿no? Pero mientras, no les preocupas, pero te tienen ubicado, saben quién eres. Y sabes dónde vives, y saben dónde estás, y cómo te mueves, etcétera. Y entonces era lo que yo decía, no, yo no fue por cobardía que me di de alta con el teléfono, fue por practicidad, llamémosle, ¿no? Pero más de 80 millones de personas en ese país no han hecho este trámite. Y es donde dice esta nota. Los mexicanos, los ciudadanos, vamos ganándole a la loca desquiciada de Palacio, ¿sí? Y si podemos con esto, que es tan menor, ¿por qué no podemos con todo lo demás? ¿Por qué no podemos considerar vivir en un México sin drogas, sin alcohol y sin tabaco? ¿Por qué no empezamos a cambiar esta lógica que algunos viejos tienen de lo que el país tiene que ser? La gente se dio perfectamente cuenta ahora con esto del grupo de BTS, ¿no? Muchos de estas seguidores, ¿qué? ARMY de BTS lo dijeron. No politice esto, vieja loca, ¿no? De Palacio. ¿Qué cree que por salir con BTS al balcón de Palacio ya la gente va a conectar y va a votar por Morena? Este idiota diciendo que ya prometieron que el próximo año van a venir por una cuestión de dinero. Porque ya se dieron cuenta que en México les va, pero maravillosamente bien económicamente. Aquí lo dije el video pasado. Uno de los países donde más caros son los conciertos a nivel mundial. Estamos increíblemente jodidos en este país económicamente y yo no sé de dónde, pero la gente saca dinero para conciertos, ¿no? Algunos de ellos los más caros del mundo. 36,000 pesos un boleto de Blackpink. Esto fue creo que el año pasado. 36,000 pesos. Estamos hablando de, yo se los decía, ¿qué? $1,800. No, ni de broma paga nadie $1,800 en Estados Unidos por un concierto de Blackpink. No, pues en México se pagó. Y así el que me digan, ¿eh? Ahorita BTS, estuvo también Twice. $16,000, $18,000 pesos, ¿no? Pues cómo no van a venir. Y así ellos querrían venir cada 6 meses. Pues cómo no. Ganan aquí en México mucho más de lo que ganan en cualquier otro lado del mundo. No, esto no es político. Esto no es porque la idiota de Palacio los va a traer. No, ellos van a venir. Porque ya se dieron cuenta que es uno de los países en el que más dinero ganan. Pero si somos capaces de hacer muchas de estas cosas, damas, caballeros, ¿por qué no somos capaces de hacer otras?
¿Por qué no podemos controlar esto? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué ahora vamos a permitir también que nuestros hijos sean mandados al matadero? Porque la idiota de Palacio cree que debemos defendernos ante los norteamericanos, que lo que vienen a hacer es acabar con criminales. Yo honestamente se los digo, yo no conozco a ninguna persona que me haya dicho, Alex, si viene a Estados Unidos, yo me opongo, ¿eh? No conozco uno. Mucha gente que conozco dicen, por mí que vengan por ellos, los exterminen, los acaben, y yo no me voy a meter. No lo voy a celebrar, pero tampoco me voy a meter. Las encuestas hoy día en ese sentido están, muchos comunicadores han hecho mucho trabajo de comunicación en este sentido, de qué piensa la gente. Y son pocos los idiotas orates que por ahí salen, yo sí salgo a defender a mi presidente y la soberanía. No, yo creo que un 98, si no 99% de los ciudadanos no haríamos absolutamente nada, ni pelearíamos nada, ni nos involucraríamos en nada, ¿no? Esto no tiene que ver con soberanía, damas, caballeros. Nada tiene que ver con soberanía. México no es Holanda. México no es Chile. México no es ningún país inocente que no tiene nada que ver con pleitos y que nos van a invadir simplemente porque quieren nuestro territorio. No. México hoy día, tristemente, es prácticamente el país número 1 de fabricación, trasiego y venta de drogas a nivel mundial. Nada más, ¿eh? Aquí lo dije hace unos días por una nota que encontré. Los yakuza, siendo lo que son, este grupo criminal tan violento en Oriente, le tiene miedo a grupos criminales mexicanos. Acaban de desmantelar un narcolaboratorio en África. Había mexicanos entre los detenidos. Mientras que los mexicanos fuimos considerados una maravillosa mano de obra en el mundo, ¿eh? Todo el mundo nos quería porque decían es que es gente muy chambeadora la mexicana, ¿no? Ahora resulta que nos encuentran en narcolaboratorios en África, ¿no? En Europa. Hubo una redada hace poco en España, mexicanos. Hubo una situación también de redada por cosas de drogas, me parece que fue en Irlanda, mexicanos. Sale esta nota que les menciono. Los yakuza se quedan cortos con la violencia que está generando los grupos criminales mexicanos, ¿no? Yo no sé si ustedes pretendan detener de alguna u otra forma a gente que quiere, como los norteamericanos, venir a acabar con estos grupos criminales, ¿no? Conmigo no cuenten. Y por lo que estoy viendo en las redes, no cuenten con millones de mexicanos. Pero cuidado con estos jóvenes que están siendo obligados a hacer su participación militar, porque estos jóvenes pueden acabar siendo carne de cañón, porque al gobierno lo que le interesa es defenderse a sí mismos. Ya se exhibió que son narcopolíticos, narcos sectarios criminales, ¿no? Ya creo que todos lo tenemos claro. La defensa que hizo la flaca de calcetín hace unos días de Rocha Moya, bueno, ni su abogado lo hubiera hecho mejor, ¿no? Cuando alguien a mí me decía hace unos días, ya finalmente, porque ya nos estamos colgando un poquito, cuando a mí alguien me dijo, Alex, es que yo sí creo que la lagartija maldita de Palacio no es corrupta. Le digo, mira, te voy a otorgar el beneficio de la duda. No lo creo, pero te lo voy a dar.
Nada más que dime una cosa, ¿cómo llegó ella al poder? Ella podrá ser no corrupta como tú dices, ¿ok? Pero ¿cómo llegó? ¿Con el dinero de quién? ¿Con el dinero de dónde? Llegó con el dinero del huachicol fiscal, del crimen, del robo, del saqueo, de las maderas finas que salieron del Tren Maya, de muertos, insisto, de corrupción y de tranza. Ella, aparentemente, como tú dices, podría no estar involucrada porque ella no lo hizo. Ella no financió su propia campaña, ¿no? Se la financiaron con todo este dinero. Eso se llama complicidad, te guste o no te guste. Porque una cosa es cierta, aunque ella no se haya robado ese dinero, ella aceptó ese dinero para su campaña. Y como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? No me puedes decir que no es culpable o no es corrupta cuando toda su campaña se financió con dinero de corrupción, tranzas y narco. Entonces discúlpame, por más de que la quieras defender, ¿cómo defender lo indefendible? Esa es la realidad del país, les guste o no, les moleste o no. Y con todo esto que nos están exhibiendo hoy día, nos damos cuenta de la realidad. Y la realidad es que tenemos a una narcopolítica de los colores que ustedes quieran. Toda ella corrupta, tranza, ladrones. Y es ahí donde tenemos que cambiar. Así como lo estamos haciendo con lo de los teléfonos, ¿no? Ahora hagamos la parte más difícil, la parte que nos afecta y que nos puede hacer perder la vida a todos nosotros, a nuestros hijos y tal vez hasta a nuestros nietos, ¿no? Y si no lo hacemos por nosotros mismos, entonces no veo cómo lo vamos a hacer. Deberíamos de hacerlo por ti y por México. Cuídense, pásenla muy bien, bonita tarde, noche, mañana, a la hora que nos vean, pásenla muy bien. Compártanos, un like, siempre se agradece. Y aquí seguiremos, ya no, como les digo, con la costumbre de antes, de todos los días, uno de vez en cuando. Tengo otras cosas que comentar con ustedes que pueden esperar. Vamos a ver si hacemos un videíto el fin de semana o la próxima semana, porque tengo varios temas que comentar en ese sentido con ustedes. Este era muy importante. Este era muy importante, como decía la Bastila, es que esto es de costumbre, las drogas. Acabemos con las malas costumbres. Por fin, por el bien de todos y cada uno de nosotros. Cuídense, ya sabes.